La generación de libros de 1962 fue la segunda generación que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos entregó a los alumnos de las escuelas primarias de México. Estos libros estuvieron vigentes a partir del año 1962 al año de 1971. Aquí te describo cada uno de los libros entregados en cada grado. Son similares a los de la anterior generación. En muchos casos, es prácticamente el mismo libro. Lo único que cambia son datos y la pasta por la imagen ya muy conocida de una hermosa mujer de rasgos indígenas. Hablamos de Victoria Dorantes, pintada por José González Camarena. Primer grado. En el primer grado se distribuyeron únicamente 2 libros. El primero de ellos es Mi libro de primer año. Fue el nombre del primer libro, impreso a color, con un total de 187 páginas. El segundo libro fue Mi cuaderno de trabajo de primer año, impreso con tinta negra, tenía un total de 213 páginas. Segundo grado. Para el segundo año se distribuyeron 3 libros. El primero de ellos fue Mi libro de segundo año, impreso a color, con un total de 187 páginas. Tenía contenido de las materias de español, civismo y ciencias sociales. El segundo libro fue Mi cuaderno de trabajo de segundo año. Estaba destinado para trabajo de lengua nacional, impreso en tinta negra y con un total de 212 páginas. El tercer libro fue Mi cuaderno de trabajo de segundo grado. En él se veían ejercicios de las materias de aritmética y geometría. Contaba con un total de 108 páginas impresas con tinta negra. Tercer grado. En el tercer año se distribuyó un total de 7 libros. El primero de ellos fue Mi libro de tercer año, Lengua Nacional. Con un total de 124 páginas impresas a color, estaba dedicado a la lectura de cuentos y biografías. El segundo libro fue Mi libro de tercer año, segunda parte, Aritmética y Geometría, Estudio de la Naturaleza. Estaba impreso a color con un total de 68 páginas. El tercer libro fue el de Geografía. Con ilustraciones a color, tenía un total de 59 páginas. El siguiente libro fue el de Historia y Civismo. Con un total de 123 páginas impresas a color, se estudiaba la historia del país. El quinto libro fue Mi cuaderno de trabajo de tercer año, Geografía, impreso con tinta negra y con un total de 60 páginas. El libro estaba destinado a la resolución de ejercicios. El sexto libro fue Mi cuaderno de trabajo de tercer año, Aritmética y Geometría, Estudio de la Naturaleza. De igual forma, el libro tenía ejercicios por resolver en un total de 63 páginas impresas con tinta negra. El último libro fue Mi cuaderno de trabajo de tercer año, Lengua Nacional y Escritura, Historia y Civismo. Se incluían ejercicios de las materias a resolver por el alumno. Tenía un total de 205 páginas impresas con tinta negra. Cuarto grado. En el cuarto año se continuó entregando un total de 7 libros. El primero de ellos fue Mi libro de cuarto año, Lengua Nacional, con un total de 124 páginas impresas a color. El libro estaba enfocado a la lectura. El segundo libro es de Civismo e Historia, con un total de 180 páginas impresas a color y con contenidos relacionados a la historia del país. El tercer libro fue el de Geografía, con un total de 123 páginas impresas a color.
El libro se enfocaba a contenidos relacionados con la tierra y la República Mexicana. El siguiente libro se tituló Mi libro de cuarto año, Aritmética y Geometría, Estudio de la Naturaleza, con 221 páginas impresas a color. El quinto libro fue El cuaderno de trabajo para las asignaturas de Lengua Nacional y Escritura, Historia y Civismo, con 91 páginas impresas con tinta negra. El libro tenía ejercicios a resolver por los alumnos. El sexto libro fue el cuaderno de trabajo de Geografía, con 71 páginas impresos en tinta negra. El último libro fue el cuaderno de trabajo de Aritmética y Geometría, Estudio de la Naturaleza, con un total de 153 páginas impresas con tinta negra. Quinto grado. En el quinto año se entregaron un total de 8 libros. El primero de ellos fue el de Aritmética y Geometría, Estudio de la Naturaleza. Con un total de 221 páginas impresas a color, el libro abarcaba temas de sistemas de números así como el cuerpo humano. El segundo libro se tituló Mi libro de quinto año, Lengua Nacional. Contenía un total de 202 páginas impresas con tinta negra. El libro estuvo enfocado a la lectura. El tercer libro se llamó Mi libro de quinto año, Geografía. El libro tenía un total de 189 páginas y con ilustraciones a color. Tenía contenidos como las fases de la luna. El cuarto libro fue el de Historia y Civismo. Este fue impreso con tinta negra, tenía un total de 221 páginas. El libro hacía énfasis a contenidos como la emancipación política de América, así como las culturas prehispánicas. El quinto libro fue el cuaderno de trabajo de la materia de Geografía. Con 123 páginas impresas con tinta negra, el cuaderno tenía ejercicios de preguntas a resolver, de acuerdo con las lecturas del libro de Geografía. El sexto libro se tituló Mi cuaderno de trabajo de quinto año, Aritmética y Geometría, Estudio de la Naturaleza, con un total de 260 páginas impresas con tinta negra. Más de la mitad del cuaderno estaba enfocado a ejercicios de matemáticas. El séptimo libro fue el cuaderno de trabajo de Lengua Nacional, impreso con tinta negra y con un total de 189 páginas. Tenía ejercicios enfocados a la materia de español. El último libro fue el cuaderno de trabajo de Historia y Civismo, el cual estaba impreso en tinta negra y tenía 124 páginas. Sexto grado. En el sexto año de la educación primaria, aumentó el número de libros y cuadernos de trabajo a un total de 9. Veamos la descripción de cada uno. El primer libro fue Mi libro de sexto año, Estudio de la Naturaleza. Con ilustraciones a color tenía un total de 154 páginas. El libro, asimismo, tenía contenidos, por ejemplo, relacionados a la salud y a la biología. El segundo libro se tituló Mi libro de sexto año, Historia y Civismo. El libro estaba impreso con tinta negra y tenía un total de 253 páginas. Los contenidos estaban enfocados a las culturas de nivel mundial, así como la evolución del hombre. El tercer libro fue el de Aritmética y Geometría. Impreso con tinta negra, tenía un total de 125 páginas. El libro se enfocó a la resolución de ejercicios, por ejemplo, operaciones con fracciones comunes. El cuarto libro fue el de Español, titulado Mi libro de sexto año, Lengua Nacional. Con las ilustraciones a blanco y negro, el libro tenía 237 páginas. El quinto libro fue el cuaderno de trabajo de Lengua Nacional. El libro fue impreso con tinta negra y tenía un total de 189 páginas. Este
poseía ejercicios directamente relacionados con el libro de lengua nacional. El sexto libro fue el cuaderno de trabajo de historia y civismo, con 125 páginas a blanco y negro. El libro tenía contenidos a resolver relacionados con el libro de la materia. El siguiente libro fue el cuaderno de trabajo de geografía. Tenía 125 páginas impresas con tinta negra. El octavo libro se tituló Mi cuaderno de trabajo de sexto año, aritmética y geometría. Con páginas de igual forma en tinta negra, el libro tenía vastos ejercicios relacionados con la materia, por ejemplo, resolución de problemas y suma de fracciones. El último libro fue el cuaderno de trabajo de estudio de la naturaleza. Este tenía 173 páginas impresas con tinta negra. El libro tenía ejercicios relacionados a la biología, ejemplo, las funciones en los organismos. Esta generación estuvo vigente durante 10 años, puesto que se renovó hasta el año de 1972, la cual te expongo en el siguiente video.